Hola, mi nombre es Gomeli Castillo y junto a mis compañeros Alexandre Escalona y José Luis Duarte, le venimos a hablar un poco sobre la medición de presión. Somos estudiantes del PNF de Higiene y Seguridad Laboral en la UPTAE, Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco. El presente trabajo habla sobre que la presión es un instrumento, es una magnitud física que se define como la fuerza ejercida por unidad de área. Se mide en diversas unidades, siendo más comunes al pascal, la atmósfera y el milímetro de mercurio. Este concepto es fundamental en múltiples disciplinas, desde la física hasta la ingeniería. En este trabajo expondremos los distintos tipos de presión que existen, como la presión estática, dinámica y de vapor, así como su clasificación en función a su aplicación. Además, analizaremos los instrumentos utilizados para medir la presión, destacando su importancia en contextos industriales y científicos. ¿Qué es la presión? La presión es una magnitud física fundamental que se define como la fuerza ejercida por unidad de área. Es un parámetro crítico que se mide y controla en una variedad de procesos industriales. Desde un punto de vista técnico, la presión se puede expresar matemáticamente como P igual a F sobre A, donde P es la presión, F es la fuerza perpendicular aplicada sobre la superficie y A es el área de la superficie. En cuanto a las unidades de presión, tenemos Pascal, la cual se define como la presión ejercida por una fuerza de 1 newton sobre una superficie de 1 metro cuadrado. El pascal es una unidad de referencia para todas las demás unidades de presión. Por otro lado, la atmósfera es una unidad de presión utilizada para medir la presión atmosférica. Una atmósfera equivale a la presión ejercida por una columna de mercurio de 760 milímetros a 0 grados centígrados por una atmósfera, que es igual a 101.325 pascal. Por su parte, la unidad de presión bar es la unidad equivalente a 100.000 pascales. A menudo se utiliza en contextos industriales y meteorológicos. Asimismo, el milibar es una unidad de medida de presión que equivale a 1 sobre 1000 de un bar. Es comúnmente utilizada en la meteorología para medir la presión atmosférica. El milibar es especialmente útil en la elaboración de mapas meteorológicos donde la presión atmosférica se representan en milibares. Por ejemplo, una presión atmosférica estándar a nivel del mar es de aproximadamente 1013,25 milibar. Por otra parte, los milímetros de mercurio en esta unidad se basa en la altura de columnas de mercurio y es equivalente aproximadamente a 133,322 pascales. Se utiliza a menudo en aplicaciones médicas y meteorológicas. Por otro lado, el centímetro de mercurio se define como la presión ejercida por una columna de mercurio de 1 centímetro de altura a una temperatura específica, generalmente a 0 grados centígrados. Esta unidad es comúnmente utilizada en aplicaciones médicas como en la medición de la presión arterial, así como en meteorología y en algunos contextos industriales. Para finalizar las unidades de presión tenemos la libra por pulgada cuadrada, PSI, la cual es una unidad de medida de presión que se define como la fuerza de una libra aplicada sobre un área de 1 pulgada cuadrada. A continuación, mi compañera Alexandra Escalona les hablará un poco sobre los tipos de presión. Tipos de presión absoluta es la presión que se ejerce sobre un cuerpo por la acción de algún elemento más la presión atmosférica que sufre. Todos los cuerpos en el planeta están sometidos a la presión atmosférica. Presión atmosférica es la presión que ejerce el conjunto de la masa de gases de la atmósfera sobre la superficie terrestre y sobre todo lo que repose sobre ella a medida que uno asciende con respecto al nivel del mar, como por ejemplo en un avión o subiendo una montaña, la presión atmosférica disminuye ya que hay menos masas de aire sobre nosotros. Presión nanométrica es la presión que existe por sobre el valor de la presión atmosférica, también llamada presión relativa. Su valor corresponde a la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. La presión relativa se mide utilizando un nanómetro
y es de allí su nombre y es la que es más utilizada en la vida cotidiana. Presión hidrostática o hidrodinámica es la presión experimentada por fluidos, tanto debido por el peso del propio fluido en reposo hidrostática como en constante movimiento hidrodinámica. Usualmente se calcula una presión media entre las dos. Clasificación de los instrumentos de medición de presión. Podemos encontrar el nanómetro diferencial. También se le conoce con el nombre de nanómetro de dos ramas abiertas. Es un aparato que sirve para medir la diferencia de presión entre dos lugares. El fluido que emplea el nanómetro diferencial para indicar los valores puede ser cualquier líquido, agua, queroseno, alcohol, entre otros. La condición esencial es que no se mezcle con el fluido que está a presión. Nanómetro truncado. Es un tipo de nanómetro que se utiliza para medir pequeñas presiones gaseosas. Mide presiones absolutas y tiene las ramas más cortas que el diferencial. Vacuómetro. El vacuómetro es un dispositivo que se usa para medir el vacío, es decir, para medir presiones inferiores a la presión atmosférica. Resulta ser una herramienta muy útil en plantas de frío o donde se trabaja con gases licuados, debido a que los puntos críticos de los gases y de vapor se calculan en temperaturas y presiones absolutas. Sensores de presión. Los sensores de presión son dispositivos diseñados para someter los materiales a una presión que los deformen en su rango elástico. Tal deformación es proporcional a la presión usada y se considera lineal. De esta manera, los sensores de presión transforman la presión en desplazamiento. Luego el sensor convierte el movimiento en una señal eléctrica como voltaje o corriente. Transductor de presión. Un transductor de presión o sensor de presión está instalado en un sistema de calefacción y refrigeración o ventilación. Un transductor de presión mide la presión en una ubicación específica de un sistema y la convierte en una señal que puede leer un instrumento, por ejemplo, resistencia, inductancia o capacitancia. Continuando con lo dicho por mi compañera, el tubo de Bourdon se trata de un aparato con un tubo metálico y elástico que se aplana y se curva de una forma especial. Cuando se le aplica presión, el tubo se endereza y su extremo libre se desplaza. Este movimiento, el que mueve las palancas y los engranajes que terminan desplazando la aguja que indica la presión de la escala. Del mismo modo están los conductores de galgas, las galgas extensométricas. Las galgas extensométricas son sensores cuya resistencia varía con la fuerza aplicada. Estos sensores convierten la fuerza, presión, tensión y peso, etc., en un cambio de resistencia eléctrica, el cual puede ser medido. De igual manera tenemos el tubo U, que consiste en un tubo de vidrio doblado en forma de U. Se llena parcialmente con un líquido con una densidad conocida. Uno de los extremos de los tubos se conecta al objetivo o al espacio en el que se quiere medir la presión, mientras que el otro extremo se deja libre y la presión ejercida en el extremo donde hay alta presión provoca un movimiento de líquido dentro del tubo. Este movimiento se refleja en una diferencia de nivel o altura, marcando como H y depende de la presión de la densidad del líquido en el tubo. Manómetro de diafragma. Este instrumento es una variante del manómetro de fuelle. Tiene forma de disco al que le hacen corrugaciones circulares y son concéntricas. En este dispositivo, la presión que se ejerce sobre el diafragma elástico, cuya deformación se produce en un movimiento del puntero de indicador de la medida. En conclusión, la presión es la magnitud física que juega un papel crucial en múltiples disciplinas, desde la ingeniería y la física hasta la química y la biología. Su comprensión y medición son fundamentales para el diseño y control y optimización de procesos industriales, así como para garantizar la seguridad en diversas aplicaciones. En términos sencillos, la presión se define como la fuerza ejercida por una unidad de área y puede ser medida en diversas unidades, como pascales, en atmósferas o bar. La instrumentación para medir la presión es igualmente diversa, desde manómetros simples hasta sensores eléctricos avanzados.
La elección de un instrumento adecuado depende de los factores como el rango, como la presión requerida y también el entorno del operativo. La obra de Antonio Cruz Solé, de instrumentación industrial, incorpora un marco teórico y práctico que permite a los profesionales finalizarse con los instrumentos y su correcta aplicación en el campo. Esto ha sido todo, muchísimas gracias. A continuación les dejaremos la bibliografía que usamos.